Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Y bueno, hoy vamos con el review de un cómic bastante reciente, pero que planea ser muy impactante. Ya por su título es impactante, ya por lo que plantea es impactante, solo que estamos hablando de superhéroes y la muerte de la Liga de la Justicia, su impacto real va a depender de todo lo que venga después más que de este cómic en sí. Entonces, primero vamos a analizar un poquitito el concepto de la muerte de los superhéroes, el por qué está sucediendo esto ahora, y después vamos a hacer un análisis del cómic publicado por Omnipress a principios, o sea, finales del año pasado, eh, que también salió hace muy poco tiempo en Estados Unidos. Como sabemos, Omnipress junta varias tomos y hace una historia completa, un libro con una historia completa, que no es diferente en este caso, ¿no? Entonces, por eso vamos a aclarar que estamos analizando la versión de Omnipress, que puede no ser igual a cómo se publica en otros lados, donde pueden publicarlo en partes separadas, en otros títulos, etcétera. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a aclarar que el autor Joshua Williams, vamos a decirlo bien, sí, Joshua Williamson, está. Quiere hacer un impacto y analizar la muerte de los superhéroes y el por qué algunos reviven y otros no dentro del universo DC, cómo eso impacta a otros personajes. Entonces la muerte de la Liga de la Justicia no se va a limitar a la muerte, sino habrá el funeral para la Liga de la Justicia, como fue con la muerte de Superman, ya que todo esto es por el aniversario de la muerte de Superman hace 30 años. Sí, en 1992 fallecía Superman por la primera vez. Que fue una historia muy impactante. En su época nadie pensaba que Superman podía morir, el concepto de que el superhéroe siempre es inmortal y que el bueno siempre gana al final, es lo que reina en el mundo de los superhéroes, y quisieron hacernos creer que no era así en esa época. Después vino toda la caterva de copias de eso, ¿no? La caída del murciélago, la muerte de Wolverine, la muerte del Capitán América, todos así, bueno, impacto, vamos a matarlo e intentar sacar un poquitito de la torta como consiguieron hacer con Superman. Pero la de Superman fue la única que realmente importó. La caída del murciélago sí, por Batman ser un personaje tan pragmático, pero no murió. El efecto fue similar, era agarrar a Batman y reemplazarlo por otro que esté más acorde a los momentos de la era de los lectores, ¿no? Similar a lo que quieren hacer ahora con reemplazar a Superman por su hijo, etcétera, etcétera. Cosas que nunca funcionaron. De la misma forma que hoy la gente se levantó escandalizada contra el reemplazo de Superman por su hijo, no es porque el hijo es bisexual, es por el hecho de que no tiene sentido intentar revivir los personajes de esa forma. Lo mismo que pasó cuando reemplazaron a Bruce Wayne por Azrael. La misma cosa, o sea, tipo, o a Peter Parker por su clon. La gente se siente un poco traicionada, ¿no? Y cuando vos le pones cosas políticas y le haces todavía creer más a la gente, mira, no me importás vos, quiero agradar a otro público, obviamente la gente se va a sentir más dolida de haberte comprado tu producto durante décadas, de repente, para que los escupas en la cara, ¿no? Entonces, estas muertes, por lo general, no tienen el impacto que deberían. Vamos a ver si Joshua Williamson consigue transformar esto en algo más significativo que simplemente, hey, estamos publicando cómics, mírennos. Entonces, veremos qué tal. Ese es el trasfondo, no hay mucho más trasfondo. DC y Marvel están vendiendo poquísimo, no rinden. Marvel hace décadas que es una empresa deficitaria, la parte de cómics, ¿no? Si no fuese por el cine. Entonces el cómic americano está en coma profundo hace muchos años. La muerte de Superman fue un síntoma de eso.
Y todo lo que vino después, las crisis, los reboots, tanto en Marvel cuanto en DC, son muestra de ese problema. Es algo, como dijo Satoru Iwata alguna vez, que se centra mucho en venderle a un público al que vos ya le estás vendiendo. Entonces no consiguen cautivar nuevos lectores. Un problema similar al que le pasa a Nintendo, que tiene tantos problemas en llegar al público adolescente, que es el principal jugador de videojuegos, y ellos no consiguen llevar, mientras que PlayStation llega muy bien a ese público. Ellos no consiguen tan fácilmente renovar su público. Si ellos no les llegan ya al público adulto, como fue el caso de la Wii, de la DS o ahora la Switch, sus ventas son mucho más bajas porque solo dependen de los fans de Nintendo. Y con los cómics pasa más o menos lo mismo. Los fans de los superhéroes siguen comprando, pero no hay una renovación. Y pasa que o te aburrís, o te morís, o tenés otras obligaciones en la vida y no podés seguir comprando cómics. Entonces hay gente que siempre sale del barco y que lo normal es que gente nueva entre. Eso pasa en todos los mercados. Pasa en videojuegos, pasa en los cómics, pasa en los juegos de cartas coleccionables, con el cine mismo, la literatura. En algunos casos, como la literatura o el manga, que también podría ser considerado literatura, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo, el salirse del barco no significa abandonar el hobby por completo, significa cambiar de género. O sea, si a vos te creciste leyendo Dragon Ball, Naruto, Bleach, de repente cuando sos adulto esas historias ya no te llaman más la atención, pero podés encontrar un Evangelion, un Greenland Saga o un Banana Fish que te den otras características de historietas para leer. Entonces, no te salís por completo. Sí, no lees más el shonen, pero de repente estás leyendo seinen, seguís leyendo mangas. En el cómic americano existen cómics que son más diferenciados, principalmente para el público adulto. Está el cómic europeo, pero no llega a tener esa diversidad para atraerlos. Y el cómic de superhéroes es el que está en crisis, y al él estar en crisis, el resto que no vende nada, toda la industria del cómic está en crisis. Y Marvel y DC intentan, a manotazo de ahogado, intentar siempre conseguir nuevos lectores. Marvel consiguió su éxito en el cine, pero que no se retribuyó en venta de cómics. O sea, las películas que debían hacer, bueno, yo quiero tener más historias del Capitán América y llevar mucha gente a leer los cómics, no sucedió. DC directamente no llegó, fuera de películas aisladas, a construir un universo como hizo Marvel. Entonces, esa repercusión aparentemente no debería ser tan grande. Para mí es igual, es el mismo caso. Vos podés construir un universo correlativo en el cine como hizo Marvel, excelente trabajo, o podés poner películas con distintos personajes en cada uno superhéroe y que tengan mayor o menos éxito, pero las dos buscan el mismo objetivo: traer personas que, uy, mirá qué buenas están las historias de Batman, quiero comprar cómics de Batman. No hacen vender cómics nuevos. Se venden las antologías viejas de clásicos y todo lo demás, pero no pueden vivir de eso para siempre. Y no consiguen poner ningún gran éxito. No hay un Return of the Dark Knight nuevo, no hay un Watchmen nuevo. Entonces están a manotazo de ahogado creando estos grandes eventos todos los años para ver si consiguen levantar las ventas. Hay a veces que lo consiguen más, a veces que lo consiguen menos. Con los nuevos 52 DC tuvo un grandísimo éxito hace más de 10 años, pero no supieron cautivarlo. Y en eso se debe mucho a todos estos reseteos, todas estas maxi sagas, Flashpoint, Crisis Final, Noches Oscuras Metal, Dead Metal y cualquier otra. Creo que Marvel hizo algo similar con Infinity, se llamaba el nuevo reboot. Muy buenas historias, pero también con los mismos defectos de siempre. No son lo suficientemente atractivas para atraer grandes cantidades de gente nueva en cómics. Tiene sentido, vos necesitas personajes nuevos, historias diferentes. Entonces, el revivir a los viejos personajes haciendo un reboot para ver que
otras personas se enganchen, de repente no conseguís que nadie se enganche y solo conseguís que los que ya te estaban leyendo se vayan. Entonces falta algo nuevo. Esperemos que esta muerte de la Liga de la Justicia lo traiga. Y bueno, ese es el análisis del preámbulo de por qué existe la muerte de la Liga de la Justicia. Y ahora vamos a analizar la calidad en sí de la historia. O sea, tipo esto analizó un poquito el mercado de una forma muy rápida, pero no quiere decir que la historia sea buena o sea mala. Ya sabemos el por qué sucede. Obviamente esos porqués a veces llevan a pésimas historias, a veces llevan a grandes historias. Y la muerte de la Liga de la Justicia es una buena historia. Si vos venís acompañando el universo DC, tuvimos Death Metal hace poco, y como eso reseteó el universo, y en Frontera Infinita te plantean los nuevos problemas. Si vos querés comenzar a leer el universo DC, agarrar Frontera Infinita, que es la historia anterior, la presentación de la Liga de la Justicia encarnada y de los problemas que ellos tienen que enfrentar, es el momento ideal para hacerlo. Podés leer otras historias y tener un mayor conocimiento, pero son muchas y te agregan muy poco a lo que necesitas leer para llegar a la muerte de la Liga de la Justicia. O sea, con Frontera Infinita, la muerte de la Liga de la Justicia y ahora, en los próximos meses, Crisis Oscura, estás súper bien. Y deja para leer los otros clásicos de DC, porque querés leer los clásicos y no porque buscas una información para entender una historia actual que no te va a agregar nada. Sinceramente, muy bien planteado está el reboot post Death Metal y se explica muy bien en Frontera Infinita. Así que recomiendo para los que quieran leer La muerte de la Liga de la Justicia y para los que quieran entender cómo está el universo DC ahora o quieran comenzar a leer ahora, es un momento de inflexión muy lindo para empezar. Ese es el punto de los reboots. Lo cumple muy bien en presentarlo. Si llegará al público o no, depende de la calidad de las historias que vengan de ahora en más. Frontera Infinita y La muerte de la Liga de la Justicia son buenas historias. No son espectaculares, no son Return of the Dark Knight, no son Batman Año 1, no son el Superman de John Byrne, obviamente no lo son, pero son buenas historias. La Liga de la Justicia encarnada es la Liga de la Justicia de distintos personajes de distintos universos del multiverso de DC que se encargan de lidiar con los problemas del multiverso. Es un concepto demasiado amplio, a mí me molesta un poco el multiverso, y la forma que DC lo viene encarando desde las nuevas 52, pero una vez que asimilaste eso, se pueden desarrollar buenas historias como fue todo el camino a Death Metal y como está haciendo hasta ahora Frontera Infinita y La muerte de la Liga de la Justicia. No quiero dar spoilers de cómo muere la Liga de la Justicia, no quiero dar spoilers de qué es lo que está pasando, pero obviamente todo esto es el preludio a Crisis Oscura, o sea, no te esperes el final feliz, si va a haber algún final feliz, porque esto es el comienzo. Y son 3 historias, básicamente, que se entrelazan. La muerte de la Liga de la Justicia, el libro que estamos analizando, trae la Liga de la Justicia encarnada del 1 al 5 y la Liga de la Justicia 75, que es donde muere la Liga de la Justicia. Entonces, todo eso leyendo de este libro, vos sabés cómo se llega a la muerte de la Liga. Pero te recomiendo leer Frontera Infinita es un solo libro, vale mucho la pena para ya estar en sintonía. Es bueno, es recomendable. Si te gustan las historias de superhéroes con muchos poderes, muchos personajes y cosas extremadamente grandiosas pasando, es tu tipo de historia. Si querés saber cómo son otros personajes del universo DC, también es tu tipo de historia. Si te gustan historias con Darkseid, Darkseid aparece, es un personaje muy importante, es tu historia. Y si querés ver la muerte de la Liga de la Justicia, también. O sea, la recomiendo, es muy buena, pero no te esperes encontrar un Crisis en Tierras Infinitas, porque hasta ahora no lo es. Esperemos que Crisis Oscura sea exponencialmente mayor a todo lo que vino publicando DC hasta ahora, que han sido buenos. No me malinterpreten, no es que el pesimismo de la situación de ventas de cómics no se transfiera a la calidad de las historias. Las historias son buenas, solo tienen ese problema de llegar a un público nuevo y a veces el público viejo se cansa de leer lo mismo. Entonces tiene ciertos problemas puntuales que DC no le consigue encontrar la vuelta, pero no son malas. Y Frontera Infinita y La muerte de la Liga de la Justicia son muy buenas historias, tienen excelente dibujo, muy bien narradas
que vale la pena leerlas, y sobre todo si estás queriendo comenzar a leer el universo DC, es un excelente momento para comenzar porque el universo está recomenzando. Espero que les haya gustado este video. Veremos qué trae Crisis Oscura, la analizaremos acá en el canal también en un par de meses. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima. Salud.